Orientadoras al Micro, un podcast donde navegamos juntas en el mundo de la educación y la orientación. Hola a todos, bienvenidas un día más a Orientadoras al Micro. Yo soy Elena de la Vega, psicóloga y orientadora educativa, y seré la voz que os acompañará en nuestro último episodio. Nuestro episodio 4 se titula Pedagogía Montessori, guiar sin dirigir. Hoy os traemos un gran tema desde mi punto de vista por la filosofía que se encuentra detrás de esta pedagogía y cómo pone a los niños en el centro de su propio aprendizaje, respetando sus ritmos y desarrollo, la pedagogía Montessori. Y para hablar de ello, contamos con la compañía de nuestra invitada, Mercedes Moreno. Ella es licenciada en Magisterio en la especialidad de Educación Musical y se ha formado y trabaja siguiendo la metodología Montessori. Bienvenida, Mercedes, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti por invitarme. Y nada, para empezar me gustaría que nos contaras un poco más sobre ti y sobre tu trayectoria profesional. Claro, yo, como dices, estudié Magisterio Musical y estuve trabajando en algunos centros, tanto concertados como privados, de la enseñanza más bien pública, más tradicional. También estuve en alguna academia de inglés, porque también tengo la especialidad de inglés. Y entré en contacto con este método a través de la directora del centro, a la que conocí, gracias a un amigo en común, y ella me estuvo dando la formación. Entré a trabajar a este colegio y ya llevo unos 4 años, y la verdad es que me ha sorprendido bastante esta metodología, sobre todo por la facilidad que tiene al despertar en los niños las ganas de aprender, ¿no? Que se enamoren del aprendizaje. Sí. Y eso es, yo creo que de las cosas que más me ha gustado de esta metodología. Genial. Y si no recuerdo mal, tú has pasado tanto por educación infantil como ahora que estás realizando más enfocada como maestra de educación primaria en la escuela. ¿Es así? Sí, es así. Justo el grupito que llevaba al principio era más bien de infantil. Y este año hemos pasado todos a primaria, todos juntos, así que yo les he estado acompañando en ese proceso y ha sido muy bonito ver cómo evolucionan, cómo se van adaptando, cómo esta metodología también es muy amable en ese sentido, que no empuja, sino que acompaña. Y al tener también compañeros con los que compartir la experiencia, pues lo hace todavía más fácil y llevadero para ellos. Muy interesante. ¿Y cómo nos explicarías en qué consiste la pedagogía Montessori para alguien que no esté familiarizado con ella? Pues mira, en la pedagogía Montessori sobre todo se trata de fomentar esa curiosidad natural que tienen todos los niños y niñas por querer aprender, ¿no? Ellos siempre están interesados en algo y es eso precisamente lo que fomentamos. También los materiales están preparados para que de manera intuitiva lleguen al aprendizaje, pero sin que eso se haga de una manera rígida en el que se tengan que sentar en un pupitre, abrir un libro, sino que a través de los materiales muy manuales pueden llegar a ese aprendizaje por ellos mismos. Y nosotros estamos como guías para acompañarles en ese proceso si necesitan nuestra ayuda. Pero si todo está bien, ellos naturalmente pueden llegar a eso. Se favorece esa curiosidad natural, ¿no?, que comentabas, y al final el que ellos pues sean partícipes y inicien su propio proceso de aprendizaje. Claro, ¿no? justo. Interesante. Sí. ¿Y en qué crees que se diferencia Montessori de otros enfoques educativos? Pues en muchas cosas. Para empezar, las edades están mezcladas y eso hace que se beneficien tanto los que tienen más nivel, que ayudan a los que tienen menos y así refuerzan lo que han aprendido, como los que todavía están aprendiendo, empezando, que se aprovechan de los conocimientos, de la guía de los que son más mayores y como lo tienen más reciente, se lo explican mejor, ¿no? que a lo mejor un adulto que no se pone tanto en su lugar. También el hecho de que no haya asignaturas, el hecho de que ellos puedan elegir en qué trabajar, hace que ellos de alguna manera se comprometan con lo que están haciendo, ¿no? y que les guste aprender, aunque intentamos equilibrarlo un poco, que no solo hagan, que no solo pinten o no solo escriban, sino que también trabajen otras cosas. Ellos siempre pueden elegir su trabajo, por lo tanto se crea ese compromiso y esas ganas de perfeccionamiento, de hacerlo lo mejor posible, de aprender
Y bueno, eso yo diría que es de lo que más diferencia, ¿no? Que no están sentados en un pupitre, sino que ellos pueden elegir su trabajo y... Sí, hay más libertad de movimiento Eso también, es, que no tiene que ser siempre sentado, puede ser en una alfombra también. Y me parece muy interesante que has comentado antes de que comenzáramos el podcast cómo está distribuida tu clase, porque al final no es solo tu clase la que hay dentro del aula, ¿es así? Sí, eso es un aula, bueno, lo llamo aula, pero puede ser una habitación muy grande en el que hay estanterías con todos los materiales, hay muchos libros y los materiales están repartidos un poco por secciones, la de geografía, la de geometría, la de lengua, en fin, la de matemáticas, y ellos van cogiendo los materiales y todos están más o menos juntos, todos están trabajando, pero cada uno en lo suyo, o incluso pueden trabajar juntos en parejas, si lo están haciendo bien, si no están haciendo mucho ruido, porque el silencio es algo fundamental para que puedan prestar atención. Así que la distribución es muy diáfana, no son aulas separadas, sino que todo está bastante abierto, ¿no? Claro, y diferentes edades dentro de... Exacto, edades. Todo primaria está junto y todo infantil, aunque en otra habitación también están juntos. Me parece que es muy enriquecedor esta forma de abordarlo. ¿Y cuáles crees que son los principios clave en la educación Montessori? ¿Qué consideras tú que es lo más importante? Pues lo más importante yo creo que es precisamente eso, fomentar la curiosidad innata, el que ellos se comprometan con lo que están aprendiendo, también fomentar la creatividad, la imaginación, y que ellos participen, por ejemplo, en las presentaciones que damos, que sería lo más parecido a una clase, que ellos participen de manera activa en su aprendizaje. Claro. Y eso hace que, en lugar de nosotros soltarles el rollo, que ellos alcancen ese aprendizaje o lleguen a esas conclusiones por sí mismos, ¿no? Nosotros solo les planteamos las preguntas o les exponemos tal o cual cosa, pero ellos reflexionando pueden llegar hasta ahí, ¿no? Simplemente con nuestra guía, con nuestra ayuda. Por lo tanto, les vamos guiando en el aprendizaje y no les vamos empujando para que hagan tal o cual cosa. Sí, y al final ellos llegan a ciertas conclusiones por sí mismos, ¿no? O a ciertos... formas de pensar, y se favorece mucho también un pensamiento crítico. Sí, eso es. Es muy interesante. Y también me ha llamado la atención un poco cómo es el rol del educador en la educación Montessori. ¿Cómo describirías el papel de el maestro o la maestra en un entorno Montessori en comparación con, digamos, la escuela tradicional? Claro, el papel que tenemos los maestros es más de guía, como mencionaba antes, ¿no? Lejos de estar todos mirando al profesor, que es un poco el centro de atención, en la metodología Montessori el centro de atención son ellos, son los alumnos y alumnas. Y nosotros hacemos de guías, les acompañamos en ese proceso, les ayudamos si lo necesitan, pero como se fomenta mucho la independencia, es decir, ellos tienen que escoger un trabajo e intentar hacerlo por ellos mismos, nosotros estamos ahí para guiarles, para ayudarles en caso de que lo necesitan. Nuestro trabajo estaría bien hecho si no les tuviésemos que ayudar en absoluto y ellos por sí mismos alcanzarán esos objetivos, pero obviamente estamos ahí para lo que ellos necesitan. Pero yo diría que la diferencia principal es que ya el maestro no es la figura principal, no es un poco el protagonista, sino que son ellos, ¿no? Ellos de manera individual trabajando y nosotros guiándoles, ¿no? Más en un segundo plano. Sí, ya me llamó mucho la atención eso de cambiar el rol totalmente de un maestro o una maestra más directivo, que le dice al alumno cada paso, lo que va a hacer en cada momento, a un espacio más libre en el que el alumno, dentro obviamente de unos límites que habrá, puede elegir más libremente en qué cosas trabajar, siempre con la guía de su maestra, y en el caso de que lo necesite, pues ahí estará, ¿no? Eso, siempre estamos ahí para lo que necesiten. Vale. Ellos son los protagonistas. Y otra parte que me parece fundamental en Montessori es cómo pone, pues eso, al niño o a la niña en el centro y al desarrollo del mismo. ¿Cómo crees que se adapta esta metodología a las diferentes etapas del desarrollo infantil? Pues se adapta en el sentido de que no se empuja ese cambio, por ejemplo, de
de infantil a primaria no se hace de golpe y sopetón, como se hace hoy en día, que de repente estás en infantil, en un ambiente más de juego, más amable, y de repente estás con un libro, ya tienes que escribir, sino que es un proceso bastante paulatino y no se hace el cambio si el niño o la niña no está preparado, es decir, que no se hace el cambio por edad. Por lo tanto, yo diría que es mucho más amable en esas diferentes etapas que son tan delicadas. Y pasan casi sin darse cuenta, no es de golpe y sopetón. Incluso en el mismo infantil, que también hay edades mezcladas, como los materiales son tan variados y hay de todos los niveles, pues cada uno elige en función de su natural curiosidad y dónde se ve trabajando, ¿no? Hay algunos que eligen materiales más sencillos, otros más difíciles, pero todos al final alcanzan esa meta, ¿no? Pero cada uno a su ritmo. Por lo tanto, se adapta a las etapas de cualquier edad, porque el desarrollo es muy paulatino, ¿no? Y respetando el natural ritmo de cada niño o niña. Claro, eso me parece muy interesante, el que al final es un método que es muy respetuoso con el desarrollo y el desarrollo individual, que al final pues cada niño o cada niña va adquiriendo sus competencias a un ritmo diferente, que igual hay niños que con 5 años están leyendo o tienen mucha inquietud por todo el tema de lectoescritura, y hay otros que igual eso llega más tarde y no se impone, sino que se respeta ese ritmo. Sí, hay algunos que con 5 años están listos para pasar a primaria. Sin embargo, si eso se les frena, pues se aburren, ya no están motivados, pero si están listos pueden pasar. Y hay algunos que con 6 todavía no están tan listos, por lo tanto el paso es un poquito más estructurado, más de a poco, ¿no? Sí, muy interesante esta parte. ¿Y cuáles dirías que son algunos de los desafíos que enfrentáis vosotros como maestras al implementar la metodología Montessori? Pues yo diría que uno de los desafíos es, por supuesto, el no tener tantos alumnos por clase. Es un desafío, ¿no? Porque hoy en día pues, está la cosa en 25, sin embargo, aplicar esta metodología en un ratio tan grande es prácticamente imposible, porque se hace mucho hincapié en lo individual, ¿no? En ese trabajo individual que se hace con cada alumno, que por supuesto a veces es un poco difícil repartirse, pero cuando ya se acostumbran a una forma de trabajar, se lleva bastante mejor, ¿no? Te repartes un poco, atiendes a unos y a otros y te preocupas de que nadie quede desatendido, pero yo diría que el principal desafío es eso, es atender de manera más o menos individual a un grupo que, aunque reducido, también tiene sus exigencias, sobre todo porque ellos quieren trabajar, ¿no? Y ellos tienen mucho interés y te quieren mostrar lo que están haciendo, y tú pues quieres atenderlos a todos, y eso a veces es un desafío. Y también el tema de preparar tú los materiales, porque claro, un libro es muy cómodo, ¿no? Lo abres, ya te viene todo estructurado, tú solo das la materia, pero el hecho de pensar, vale, esto, ¿cómo lo preparo? ¿Cómo puedo hacer para que el alumno de manera intuitiva llegue? Pues eso también a veces presenta un desafío. Afortunadamente tenemos manuales muy buenos que nos ayudan en todo esto, y por supuesto los propios materiales Montessori son una gran ventaja, ¿no? Sí, pero que vosotras estáis personalizando al final a vuestro grupo, pues eso, los materiales, etcétera, o lo que exponéis. Eso, ¿no? Las presentaciones a veces suponen un desafío, pero en cuanto cambias un poco el chip y ya sabes que cómo lo tienes que preparar es de manera que ellos estén participando todo el rato, pues ya es como acostumbrarse a esa metodología de trabajo, y cada vez presenta menos complicaciones. Y realmente, aunque sea un grupo numeroso, porque al final el nivel de exigencia para la maestra y el maestro también está ahí, porque aunque tú seas guía, tienes que estar pendiente de esos aprendizajes y de, bueno, cómo qué está haciendo cada alumno en cada momento, etcétera, etcétera. Pero bueno, que también en la escuela tradicional una cosa que se está demandando desde hace mucho tiempo es la reducción de la ratio en las aulas. Por supuesto, esa reducción es imposible. También otra cosa que creo que se debería cambiar es el tener que medir tanto los logros, es decir, vale, esto lo están aprendiendo, pero ¿cómo mides tú lo que se está aprendiendo? Es que eso no siempre se puede medir en números. Aquí estamos muy acostumbrados a los exámenes,
pero se sabe de sobra que el aprobar un examen no significa que se haya aprendido algo. Que se haya Por lo interiorizado, tanto, claro. también nos enfrentamos a veces a la incomprensión de organismos administrativos que de alguna manera están mirando con lupa ese tipo de metodologías, porque cómo calculas tú o cómo mides tú lo que están aprendiendo. Lo quiero en estadísticas, lo quiero en números, y eso te lo da un examen, pero como en Montessori no se hacen exámenes, a veces plasmar eso es un poco difícil, pero el trabajo está ahí, claro. y los resultados están ahí, pero no siempre son medibles a nivel estadístico. Y esa incomprensión a veces nos genera un poco de controversia, ¿no? De esa incomprensión de los organismos administrativos por este tipo de metodologías, porque claro, chocan mucho con lo tradicional, a lo que ya estamos todos acostumbrados. Es algo un poco más novedoso, ¿no? Sí, totalmente, que al final hay ciertas cosas que lo que comentabas, ¿no? Pues el tener exámenes, el medir con notas y el tener ese tipo de datos, pues choca totalmente con lo que es la metodología Montessori, que luego también es un aprendizaje muy memorístico, ese tipo de exámenes o de pruebas. Claro, y ya probado está de sobra que eso no asegura, de hecho todo lo contrario, merma la capacidad de aprendizaje e incluso el interés natural, ¿no? Porque ya hay una presión de un examen, de tener que aprobar. Por lo tanto, te lo quitas de encima y lo primero que quieres es olvidarte de ello. Sí. ¿Y se realiza algún tipo de evaluación así a nivel, aunque sea cualitativo, sobre los alumnos de, pues mira, estoy viendo pues que, por ejemplo, tema de lectoescritura está evolucionando, veo mucha inquietud y mucho interés por aprender? Sí que tenemos nuestras propias hojas como para de alguna manera hacer algún seguimiento. Tenemos, por ejemplo, estructurados qué es más o menos los objetivos a alcanzar, y siempre vamos viendo si tal o cual alumno o alumna está alcanzando o le queda todavía por alcanzar este u otro objetivo, y dónde deberíamos hacer más hincapié a la hora de ayudarle, de guiarle en ese aprendizaje. Eso sí que lo vamos midiendo más o menos, pero no hacemos exámenes, y seguiremos sin hacer exámenes porque son realmente una pérdida de tiempo. Hay otras cosas mucho más importantes en las que enfocarse a nivel de Montessori, y con lo cual aprenderán mucho más. Muy bien. Y me interesa un poco hacerte esta pregunta, a ver qué opinas sobre el impacto de la tecnología. ¿Tú cómo ves que el papel de la tecnología en la educación Montessori, qué perspectiva tienes sobre esto? Bueno, en la metodología Montessori no se usa prácticamente nada de tecnología. Todo el trabajo, de hecho María Montessori así lo quería, ¿no? Todo trabajo es manual, con materiales lo más naturales posibles. Hay muchos materiales, casi todos están hechos de madera, y se trabaja mucho con las manos, se escribe. Sí. Y las tecnologías son prácticamente inexistentes porque merman la capacidad de atención y sobreestimulan demasiado el cerebro, que todavía está en desarrollo de los niños y niñas. Por lo tanto, de momento no se están utilizando ningún tipo de tecnología en la metodología Montessori, y así pretende mantenerse esta metodología limpia y pura de todo eso, a lo que ya se verán expuestos en un futuro, pero que no es tan necesario a una edad tan temprana, y de alguna manera se les protege de toda esa sobreexposición a la que se ven abocados muchos niños y niñas en nuestra sociedad, por desgracia. Muy bien. De hecho, es algo que desde los servicios, la Sociedad Española de Pediatría ya está, bueno, y la Sociedad Americana, etcétera, está recomendando cero exposición de 0 a 3 y luego muy gradual, o sea que... Y a eso animamos a los padres. Nosotros estamos en contacto permanente con los padres y recomendamos cero tecnología, cero televisión, leerles muchos cuentos, fomentar muchos trabajos creativos, pero minimizar al máximo la exposición a pantallas. ¿Y se respeta eso desde las familias o se intenta seguir? Casi todas lo respetan, todas lo respetan, y si no, pues seguimos haciendo mucho hincapié en ello. Muy bien. Me gustaría preguntarte un poco acerca de la orientación, porque creo que es interesante conocer desde tu experiencia
¿Qué papel crees que tiene la orientación educativa en la escuela y qué podría aportar la orientación educativa a la escuela Montessori y viceversa? Bueno, mi experiencia con esto no ha sido muy amplia, ya que nuestro colegio es pequeño y no hay ningún orientador educativo, de momento no hace tanta falta. Y tampoco hay muchos casos de bullying, por ejemplo, porque al ser un colegio pequeño todos se conocen y casos como esos los detectamos de manera muy precoz y muy rápidamente, ¿no? Sin embargo, creo que los orientadores son muy importantes, por ejemplo, cuando se producen dificultades de aprendizaje, a la hora de trabajar conjuntamente con los profesores, con el colegio, para ofrecer una educación de calidad a ese niño o niña que lo necesita y de alguna manera adaptar todo eso que ya se está adaptando a las necesidades y a esas dificultades que pueda tener, ¿no? Y también nos sirve como guías a nosotros para saber cómo hacerlo mejor con ese niño o niña, cómo facilitarle más el proceso para que no se vea lastrado, ¿no? Ese proceso de aprendizaje. Claro, muy interesante ahí la colaboración entre el equipo de orientación y los maestros. Y por último, para cerrar, quería saber tu opinión sobre cómo crees que evolucionará la metodología Montessori, cuál es el futuro de esta metodología para los próximos años. Bueno, como te dije antes, yo creo que el futuro realmente de la educación está en la metodología Montessori, o por lo menos algo que se le parezca mucho, porque ya estamos viendo que la educación tradicional tiene muchas cosas que mejorar, el tema de los exámenes, el tema de que los alumnos estén sentados en un pupitre, el tema de que se les imponga lo que tienen que aprender, de alguna manera lastra esa curiosidad innata, ¿no? Así que cambiar un poco el paradigma educativo hacia unas formas educativas más amables que se adapten más al niño o la niña y que no sea el niño o la niña que se tenga que adaptar a la metodología, pues es muy interesante, ¿no? Y sin duda se conseguirían mejores resultados, se fomentaría más, como decíamos, el pensamiento crítico y tendríamos, yo creo, que una sociedad un poco mejor, no simplemente cambiando el método educativo desde las aulas. Interesante. Al final, pues como comentas, ¿no? El tener una educación más respetuosa y más amable con el desarrollo de los niños y luego también el crear entornos amables favorece a nivel social que se cree una mejor convivencia y creo que eso es fundamental en el futuro. Totalmente. Pues nada, hasta aquí nuestro último episodio. Un placer haberos acompañado en este camino y muchas gracias, Mercedes, por todos los aportes y por guiarnos un poco en nuestro aprendizaje Montessori. Muchas gracias. Ha sido un placer. Hasta luego. Adiós.